La coherencia me sabe a mierda. Me sabe a mierda porque le dan y le hemos puesto una etiqueta a una palabra. La coherencia en la actualidad es un todo o un nada. Parece ser prohibido equivocarse o hacer algo contrario a lo que se dice, pero considero que no tiene que ser así. La coherencia tiene sus propios matices grises en ciertos momentos. Pretender ser coherente 24/7 es lo mismo que pretender ser perfectos. Para mí la coherencia es ser fiel a mi verdad, accionar alineada a mi verdad, a lo que pienso y digo, pero no siempre puedo igualmente. A veces no puedo sostener mi propia verdad, a veces me quedan grandes mis propias palabras, a veces me siento un 100% coherente y a veces me siento un 10% coherente. Pretender entera coherencia es vivir agradando y cumpliendo para no fallar. O sea que si genuinamente libero mi imperfección, mi coherencia se eleva al 100%. Y si mi coherencia está alineada con mi verdad y mi verdad es mutante, cambiante, evolutiva, mi coherencia también. Hola, hola, soy Dani Rojas, tu host. Esto fue lo que escribí el 29 de julio después de una catarsis y hoy te vengo a hablar de la coherencia. No fue fácil venir a hacer este episodio, no fue fácil ni siquiera terminarlo y no sé si vaya a ser muy fácil em, grabarlo porque mi batería emocional está bastante golpeada. Tengo el corazón en trocitos después de lo que sucedió en mi país, en Colombia. Sin embargo, para mí el estar aquí dándote a ti cualquier tema, pero sobre todo este, que creo que será de gran alivio, es una curita para el corazón, es gasolina para aumentar mi batería emocional, así que estoy aquí dispuestísima a darlo todo lo que tengo hoy para darte. Así que vamos a darle. Eh, y empiezo diciendo que este tema lo doy como con un coraje y con mucha rabia por dentro porque ya estoy cansada de que se siga propagando socialmente entre nosotros. La coherencia se ha convertido en esas barreras de seguridad que ves en las pelis así de arte dentro de los museos que son como las lineecitas estas rojas que aparecen solo cuando intentas coger el arte del museo y te lo vas a robar. Asimismo, es la coherencia, porque básicamente es una jaula invisible que nos ha caído de perla para protegernos de cambiar y crecer. La coherencia se activa cuando tú quieres salirte de esa cajita, de esa zona, y te dice, uy, 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 tú dijiste que ibas a estar dentro de esta cajita. No puedes salir de esta cajita ahora. Ya lo dijiste. Eso suena como coherencia y no lo hemos creído por muchísimo tiempo. Pero primero vamos a hablar un poquito de etimología de la palabra porque me puse a investigar de dónde viene esa raíz, la historia un poco de la coherencia. Tú sabes que soy muy curiosa y me encontré que la raíz de la palabra viene del latín y es de la palabra coherentia y el verbo coaedere. No sé si lo dije bien. Que significa estar pegado o unido. Lo curioso de esto es que la misma raíz del latín, el origen de esta palabra, también es el origen de la palabra dudar o vacilar, que significa quedarse pegado a un sitio sin saber cómo avanzar. Y me pareció súper chistoso que ambas palabras, que son como muy polo opuesto, finalmente tuvieran la misma raíz como de nacimiento, hablando etimológicamente. Luego en la RAE, la coherencia significa la conexión, relación o unión entre las cosas o una actitud lógica de una persona respecto a sus principios. Y finalmente, pienso, desde mi opinión, desde lo que he vivido, que la sociedad cree que ser coherente es cuando las palabras y las acciones van en la misma dirección a lo largo del tiempo.
Y alguien es incoherente cuando cambia de opinión, de postura o de dirección. En resumidas cuentas, la coherencia es una vez haber pensado y dicho algo, te toca ir a muerte, a muerte, a muerte con eso y cumplirlo, te guste o no al pasar el tiempo. Es decir, que si dijiste que ser emprendedor era lo mejor del mundo, ser tu propio jefe y hablaste en ese momento y terminaste trabajando en una empresa porque fracasaste, porque cambiaste de parecer, porque te cansaste, la gente va a creer que les mentiste y que no eres de fiar y que eres incoherente. Pero la coherencia que nos enseñaron no es lealtad a tu alma, es más bien una lealtad a tu versión más antigua y es procurar no incomodar lo que ya tiene pensado las personas de lo que tú eres o quieres ser. Ahora, para mí la coherencia, como te lo compartí en mi journal, es ser fiel a mi verdad y al final, para mí, mi verdad es mutante, o sea, mi verdad cambia con el tiempo. Mi verdad de ahora no es la verdad de la Daniela de enero, porque de algún modo ha ido mejorando su concepto de su verdad. Entonces, después de ese escrito fue como hacer una regla de tres y decir, bueno, si ser coherente es ser fiel a mi verdad y mi verdad muta, cambia y evoluciona, pues mi coherencia muta, cambia y evoluciona. No se puede quedar quieta, no es estática y mucho menos es rígida. Pero la coherencia social es la madre de las jaulas y te quiero contar la experiencia que he estado viviendo y que he tenido que ir transitando para que veas que la coherencia se camufla y oculta muchas versiones tuyas que quieren salir a la luz, muchas verdades tuyas que quieren cambiar y transformarse en otra cosa, muchas ideas, muchos sueños. Y es que resulta que durante casi 10 años en mi mente se plasmó una creencia bastante fuerte y es el no me quiero casar, no quiero tener hijos, y quien me conoce sabe que el hecho del tema como de tener hijos no es una opción para mí. Para mi esposo, después de unos meses de ir saliendo conmigo, también como que se le pegó la idea. La cuestión es que eso era para mí una verdad hasta hace unos años, pero luego lo repetía solo para mantenerme coherente con esa verdad que ya había divulgado y sostenido durante muchos, muchos años. Necesitaba mantener viva la creencia porque era parte de mi identidad y llegar a decir, sí, sí quiero hijos. Ahora iba a exponerme a frases como, y no, pues que no quería, tanto que dijo, y mire, ahora si quiere, esta niña cambia de parecer a toda hora, porque eso es lo que poco a poco se va mostrando en la sociedad cuando uno como que, ¡pum!, cambia de idea. Y hoy quizás muchas de estas frases vayan a surgir después de contarte esto, si me conoces, porque hace una semana tuve un dramático retraso de 10 días de mi menstruación, o sea, al quinto día me preocupé, pero me preocupé de lo ilusionada que me sentía al pensar de que quizás estaba embarazada. Y era como, ¿cómo es posible que me haga ilusión algo que no me hace ilusión? Tenía esa pregunta en bucle y empecé como a excavar un poco en lo profundo y a ser muy, muy honesta conmigo. Y la cuestión es que a mí sí que me hacía ilusión desde hace muchísimo tiempo que lo pensaba, pero todas mis creencias y el ser coherente pesaba mucho más que eso que a lo mejor ya era un nuevo anhelo. Y fue horrible porque estuve todos esos días fingiendo preocupación para que no se me viera la ilusión. Y es muy triste porque puedes llegar a ser coherente con todos por encima de ser coherente contigo. O sea, yo estaba como súper en mi papel de la Daniela preocupada porque no, o sea, esto no cabe en mi vida, pero internamente era como, y sí, sí, qué bonito. Obviamente a los 2, 3 días después de ser muy honesta conmigo, fue llegándome la regla, gracias a Dios. Y el final del chisme es que sí que me apetece ser madre, me hace ilusión tener hijos. No ahora, no es un ya quiero ser madre, pero bueno, ya estoy como abierta a que mi cuerpo y mi alma me digan cuando sea el momento.
para mí esto era un no rotundo, pero era un no, no rotundo y me lo intenté creer después de muchos años. O sea, como que en la línea del tiempo, durante mucho tiempo, fue como esa verdad, ¿no? Decir, si esto lo siento mío. Luego fue como decir, uff, y si sí, y si esto a lo mejor cambie de opinión, ¿puedo cambiar de opinión? Pero luego es como, no puedo cambiar de opinión porque eso sería supremamente incoherente. Entonces ya se vuelve como sostener una verdad que te terminas creyendo que quieres, pero finalmente no lo quieres. Es un poco enredado. Pero la cuestión fue que dije como, wow, o sea, alinear mis actos con lo que decía era mi prioridad como persona ejemplar que quería ser y donde estaban las actualizaciones de mi versión que a la vez estaba divulgando, porque vengo divulgando desde hace unos meses el tomarte en serio esa actualización de versiones, pero es que actualizar tus versiones no es solo los hábitos, es tus creencias, es tus valores, tus principios, es reorganizar un montón de cosas que con el tiempo, poco a poco, si se es flexible, pues van apareciéndonos. Y dependiendo de esa rigidez o esa flexibilidad es que nos va a ir costando soltar y tomar nuevas cosas. Y obviamente quien me esté escuchando y sea de mi círculo va a quedar ahí fría hielo, lo sé. Yo también quedé así porque fue como decir, "Uah", o sea, tenía un taco en la garganta, me tocó sentarme con Dani, me tocó decirle como que pasa esto, esto y esto, y yo sí estaba ilusionada, quiero ser honesta, y fue como el decir, ok, yo también estaba ilusionado, si era verdad, yo estaba muy ilusionado y era como, esto ahora es como, ok, me abro a la opción, no es vamos a quererlo ya, tampoco lo queríamos en ese momento, pero fue como sentir una nueva experiencia y poder sernos honestos entre ambos. Y bueno, ese es el fin del chisme. Y aquí quiero decirte algo importante y es que ante los demás nunca vas a poder ser coherente del todo, así que es perder el tiempo, porque la gente espera que si dijiste, como te dije ahora, como que si dijiste algo, lo mantengas siempre. Y si cambias, te sacrifican, porque esto literalmente es muy molesto para la gente, para el entorno, o sea, a la mente de cualquier persona le choca los cambios. Y solemos sacrificar, o sea, me incluyo, es normal también, ¿no? Pero si blindamos un poco nuestro corazón de seguir guiados por la coherencia, vamos a poder atravesar y aceptar sin tomarnos personal esos juicios externos de las personas, porque obviamente es muy difícil salirse de las filas establecidas, obviamente es muy juzgado salirse de esas líneas que se le llama el status quo. Literal, si tu objetivo es ser coherente socialmente, déjame decirte que aunque te esfuerces por hacerlo, nunca lo vas a conseguir. Es muy chistoso porque yo he comentado que yo me acuesto a las 9:30 de la noche y respeto mucho mi sueño, que es muy negociable para mí, te lo he dicho en los episodios, hablo mucho del descanso porque a mí me ha costado mucho descansar. Y mucha gente cree que nunca, nunquísima, yo me acuesto tarde. O sea, no, yo también estoy en el camino de la vida como un aprendiz. Siempre, eso siempre. Yo siempre voy a considerarme aprendiz y me consideraré, obviamente, en momentos experta de algo que vengo desarrollando y repitiendo. Muchas veces igual sacrifico mi sueño por mis sueños, es normal. Muchas veces malgasto mi tiempo y termino postergando las cosas y acostándome tarde. Como lo escribí en mi journal, muchas veces mis propias palabras me pesan. Y no es que sea repetitivo, pero hay momentos que me pesan y seré bastante incoherente. A lo que voy es que yo siempre he sido demasiado estricta con mis hábitos solo porque ya se los he dicho a otras personas y tengo que ser ese modelo, tengo que ser ese ejemplo, tengo que ser mi palabra, pero luego es como shit. O sea, literalmente, mierda, los hábitos también mutan y no por eso dejo de seguir aprendiendo a priorizar mi bienestar y no por eso dejo de seguir siendo mi palabra, porque obviamente dormirme temprano es supremamente importante para mí y es el 80% de las veces procuro quedarme dormida a las 9:30
pero es que hay un 20% donde no puedo hacerlo porque me equivoco, porque fallo, porque procrastino o porque de verdad necesito terminar algo. Y eso no me hace perder credibilidad. A eso es lo que voy. Y sé que para mí ya no hace perder credibilidad. Para mí ya lo hago por mí y no por demostrarle a nadie que sostengo hábitos. Pero cuando no es así, cuando no ha sido así, mi vida ha pesado demasiado porque termino haciendo las cosas desde una rigidez y desde como ese momento estricto de decir, no es que tengo que, no es que me oculto, no es que eh, muchas cosas. Para no salirme del contexto, quiero contarte que hay dos cosas que en mi experiencia se detonan a causa de tener a la coherencia social como un principio de vida. La número uno es la vergüenza. La vergüenza se activa en el momento en que nos alejamos de la que creemos que es nuestra identidad adecuada ante el mundo. Es la que te recuerda que si te sales del personaje, habrán personas que vayan a juzgarte por ello. La vergüenza es sigilosa porque todos padecemos de vergüenza, pero pocos tenemos la valentía de aceptar y sentarnos al lado de ella y decir, siento vergüenza. Quizás crees que la vergüenza es ajena a ti porque sueles ser una persona arriesgada, una persona que dice, no, yo no sufro de vergüenza, porque si le dicen, ve y pregúntale eso a esta persona, que es que a mí me da vergüenza, y es como, no, yo voy y le pregunto porque yo no sufro de vergüenza. Pero si es tu caso, pregúntate qué siente tu cuerpo cuando piensas en salir mañana a decir algo que hace rato estás por decir o hacer algo que hace tiempo estás deseando hacer. Tu cuerpo seguramente va a sentir vergüenza, miedo, porque esto es totalmente natural. Y las personas que dicen que no sufren de vergüenza pueden decírselo a todo mundo, pero si te sientas ahí al ladito tuyo, tú con tú, vas a encontrar que has tenido muchos momentos de vergüenza y que quizás si no sientes que sufres de vergüenza, es porque has evitado todos los posibles panoramas que te la generen. El pretender vivir en coherencia te hace pensártela dos veces antes de salir de la fila de lo correcto. Por ejemplo, muchas personas seguramente al escucharme dirán, oh, mira, la que no quería casarse se casó, la que no quiere hijos ahora dice que sí quiere. La que le servía a la iglesia cristiana ahora no pisa ni una iglesia, usa el tarot, le gustan cosas así súper random. Y claro que estos comentarios me los han hecho muchas veces en muchos aspectos de mi vida que he tenido que con humildad aceptar que me he contradecido, he mutado, he cambiado y claro que todos los comentarios que me han dicho me han dado vergüenza, me han hecho sentir muchísima inseguridad y seguramente me sigan haciendo sentir vergüenza e inseguridad. Pero lo que yo he aprendido de la vergüenza es que entre más la silencie, la berraquita se hace más fuerte. Así que si hay algo que puedas hacer en esos momentos que sientas vergüenza porque quieres cambiar algo, porque quieres decir algo, porque ya no estás de acuerdo con X cosa y te hace sentir o ver incoherente, cuéntaselo a alguien. Obviamente a tu alguien seguro, a tu lugar de sostén y ya luego a lo mejor contándolo lo ves menos incoherente de lo que crees. Por ejemplo, el tema de ser madre lo hablé primero con mi red de apoyo, lo he venido tocando con ellas, con mis amigas, con mi familia, con mi esposo, porque ellos son los primeros que me hacen sentir nuevamente en seguridad de que esto que me da vergüenza, esto que me incomoda, igual, aunque lo cambie, voy a seguir estando a salvo y mi sistema nervioso necesita eso. Y por eso el próximo jueves voy a hablar sobre la vergüenza al máximo porque de ella salen unos temas maravillosos y la vergüenza es igual que la coherencia, hay que empezar a machacarla, a derrocarla, a transformarla como sociedad. Luego, el detonante número dos es la rigidez. Pregúntate cuántas creencias tienes vigentes que nadita que ver contigo, pero que hay algo en ti que no te deja soltarlas porque sería algo que los demás no esperen que hagas. La rigidez
Es algo que me ha acompañado durante toda mi vida. Por eso ser coherente era algo que lideraba mis decisiones. El común denominador de mi vida siempre ha sido como, si yo ya dije algo, yo tengo que ser mi palabra, no puedo hacer lo contrario, tengo que irme por ahí, tengo que ser coherente. La rigidez es como un lente de cámara de estos profesionales que enfocan a los insectos, que enfocan súper bien a un solo punto y que no te deja ver más el panorama. Y luego, cuando quieres quizás enfocar con amplitud el panorama, con este lente no vas a ser capaz y vas a sentirte incapacitada de hacerlo, de ver, de ver una perspectiva más amplia, porque la rigidez te quita el poder personal, hace que pienses que quieres mucho, mucho cambiar algo, pero que no hay ninguna opción para hacerlo. Así me sentía yo porque yo decía como, si ya llevo tantos años diciendo que no quiero hijos y mi entorno se ha creado a través de esta creencia, porque obviamente atraes con tus creencias a las personas semejantes a ti. Mi entorno no quiere hijos, mis amigas no son de hijos, no piensan tampoco en hijos, así que pensar en esto me hacía sentir como que iba yo a estar cambiando a estas alturas de parecer, que era imposible, que no habían opciones para mí, que mi entorno lo iba a perder, o sea, un montón de cosas por encima de la ilusión, por encima de mi nueva versión, por encima de mis nuevas creencias que eran como esos escombros que simplemente tapaban algo que había surgido desde hace mucho tiempo. Esto mismo pasó con mi carrera profesional hasta que ya no pude aguantar más, hasta que dije, está entre ser coherente y ser feliz y ya me cansé de ser muy coherente. Entonces, siento que la coherencia te carga un peso, que tú misma te cargas ese peso y que solo tú puedes sacar ese peso. No hay nadie más que lo pueda hacer. Te recomiendo aquí una sola cosa y la encierro en una sola palabra. Suena muy bonito, muy fácil, muy cliché, pero es bastante retador y se debe entrenar muchísimo y es ser flexible. La flexibilidad mental es como la del cuerpo. Se debe entrenar a diario y poco a poco hasta que vaya cediendo. Y estos son los dos detonantes principales. Seguramente haya muchas cosas más que surjan a través de la coherencia social, pero siento que estos dos han sido los que más he podido aprender yo y los que más he trabajado durante todo este tiempo para poder venir y decirte, esto se ve así, esto se vive así y poder darte como mis tipsitos de lo que a mí me ha servido. Y luego todo este tema te lleva a dos opciones. O eres fiel a ti y traicionas lo que esperan los demás de ti, o eres fiel a los demás y te traicionas a ti. Y obviamente es mucho más fácil traicionarse a una misma. Pero quiero que entiendas que cuando eliges ser coherente para cumplir a los demás, es como que le estás diciendo a tu alma que su verdad importa menos que la opinión de tu entorno, que es más seguro fingir que seguir esa voz de tu alma. Y la pregunta que te hago aquí es, ¿cuántas veces has elegido ser coherente con tu versión pasada en vez de ser honesta con tu versión presente? ¿Qué cosas sigues sosteniendo solo porque así tienen que ser? Sencillo. Recuerda que por andar de coherentes se abandonan muchos sueños mágicos. Pero bueno, siempre es posible cambiar la historia. Creo que ya viene siendo hora de que se interponga la consistencia por encima de la coherencia. Y eso es un concepto que me regaló mi psicóloga en la última sesión que tuvimos, que le llegué con todos los apuntes investigativos y mis dramas diciéndole que estaba mamada de la coherencia y me dijo, Dani, hay que interponer la consistencia por encima de la coherencia. Y yo quedé como, ¿y cómo se hace eso? Así que te lo explico desde la forma que lo integré yo y que creo que de algún modo ya venía haciéndolo, pero no le tenía ese término al concepto que estaba viviendo. La coherencia, como la definimos antes, es la presión de mantenerte alineada con lo que dijiste y fuiste en algún momento de tu vida. Es como una mirada hacia atrás. Te obliga a defender las decisiones que ya en algún momento te representaron.
La voz de la coherencia en mí suena como estudié marketing y dije que era lo que tenía claro para hacer durante toda mi vida, así que debo de seguir ejerciéndolo porque esto fue lo que elegí. Esta fue la carrera que estudié y es lo más prudente y coherente. Luego, la consistencia, en cambio, es una mirada hacia adelante, es mantenerte alineada con tus valores profundos en el presente. Aunque eso signifique cambiar de dirección, de opinión o de identidad, la consistencia se refugia en la voz de tu alma. La voz de la consistencia suena algo más como siempre he soñado con servir e inspirar a los demás. Durante mucho tiempo creí que era el marketing el vehículo adecuado, pero ahora he descubierto que ser mentora espiritual vibra más con mi sueño. Obviamente está súper bien estructurada la frase, esto no se piensa de la noche a la mañana, esto no es, o sea, esto no es bonito 100%, obviamente es precioso, pero no se hace bonito siempre. Pero es importante empezar como a identificar desde qué tipo de conversaciones estás sosteniendo las cosas que sostienes hoy en tu vida. Si algo te está pesando, ¿es consistencia o es coherencia? Es lo estoy sosteniendo porque es lo que me representa o lo estoy sosteniendo porque tengo que cuidar eso que me representa. Sin embargo, aquí también es importante como aclarar un matiz sobre este tema, porque hablar de consistencia por encima de coherencia no significa una invitación a contradecirte por contradecirte. No es una excusa para no cumplir tus compromisos, para no hacer lo que dices o para ser irresponsable con tus decisiones. La consistencia no te libera de responsabilidades. La consistencia te libera de la rigidez. No te invito a que pienses algo diferente cada 15 días. No te invito a que postergues tus compromisos porque sí y que no te importe. Te invito a que revises si tu versión actual sí está alineada con lo que dices que amas, sueñas, si está alineada con lo que haces día a día, si se alinea a tu trabajo, a tu deporte, a tu hobby, que revises qué está sosteniendo ahora tu versión. Te invito a permitirte cambiar de parecer cuando descubras o aprendas algo que antes no lo veías de esa manera. Tienes el permiso y te invito a ser totalmente flexible con tus decisiones sin perder tu norte. Por eso aquí es ese matiz, es tener un norte claro o empezar a buscar ese norte claro te ayuda a que eso que ves como incoherencia sea simplemente un cambio de sentido hacia la misma dirección. Y aquí es cuando digo como que, wow, o sea, ser flexible es muy fácil si te pones a verlo, pero la coherencia de ser quien dijimos que debemos ser o hacer lo que dijimos que debíamos hacer nos ciega un montón. A mí la primera, o sea, te lo acepto que a mí toda la vida me ha cegado la coherencia y por eso como que me harté al punto de decir, no más, yo quiero ser yo, no quiero ser coherente. Y te invito a que empieces a sentir esa sensación de ya basta, de no más. Yo quiero que seas tú, no quiero que seas coherente. Y cuando creas que sientas que es imposible salirte de tu principio de coherencia, recuerda que hay una Daniela en el mundo que dijo por 10 años que nunca iba a casarse, que nunca iba a tener hijos y que lo veía como una verdad. Y ahora está casada y abierta a a la posibilidad de ser madre. Porque cuando muta tu verdad, es tan lindo porque cuando sigues esa verdad, se te activa demasiado, demasiado la autenticidad, se empieza a ver tu esencia, se empieza a ver quién eres tú. Bueno, y por otra parte, quizás ya vengas cultivando la consistencia, pero ni lo sabías, es lo que te digo, como que yo sentía que este concepto lo venía aplicando hace mucho tiempo, pero no le tenía una palabra ahí como que lo representara. Lo más importante de la consistencia es el feedback brutalmente honesto y las conversaciones contigo misma. Yo te contaré cómo la vengo entrenando a través de una estructura de paso a paso que es más para darle forma a lo que hago que darte una lista de cosas por hacer. Lo primero que te recomiendo es la honestidad, activar la frecuencia de la honestidad a través del journal, meditación o la oración. Yo personalmente es que estoy escribiendo, ya llevo un montón de tiempo escribiendo sagradamente cada mañana y es muy, muy, muy medicinal para mí. Oro cada mañana y es muy, muy, muy medicinal para mí.
Entonces, por eso te las pongo aquí, pero si crees que eres brutalmente honesta a través de una conversación con alguien, es tu forma y es tu ritmo. Yo me suelo hacer tres preguntas y es si sigo siendo fiel a lo que realmente siento o estoy defendiendo una versión, algo de una versión mía. Y me busco la versión, busco un poco qué Daniela estaba pensando eso. Me sirve muchísimo ver fotos mías de niña, de joven, de hace un par de años. La otra pregunta es si mis valores están actualizados a quien soy hoy y creo que aquí hay un ejercicio muy bonito que es como filtrar tus valores y decir, bueno, ¿cuáles son mis 10 valores más importantes desde hace tiempo? Ta. Y luego poner otra lista y es como, ¿cuáles son realmente mis 10 valores más importantes ahora? Y ver si la lista se reordena, si se pierden cosas, si se actualiza. La última pregunta es, ¿esto se siente honesto con mi verdad? Cuando yo estoy en duda, ahora justamente ando como en una dudilla de cosas, de algo, y es como, ¿esto se siente honesto con mi verdad? Más allá de lo estratégico y lo lógico y lo que las personas digan y cómo se vea la situación que más te convenga, más allá de todo eso que la mente te puede llegar a estructurar, ¿eso se siente honesto con mi verdad? Es una pregunta que te va a expandir el cuerpo y te va a generar alivio o te va a decir como, tanto no. Y si hay duda, no hay duda. Y lo segundo que vengo cultivando para ir entrenando esa consistencia es empezar a dejar de pedir permiso y de dar explicaciones. Resulta que es importante entender que no se necesita que te aprueben las personas las cosas para que tú puedas avanzar a hacer o decir algo. Siento que aquí es muy importante entender la delgada línea entre cuando uno pide una opinión para ampliar la perspectiva y eso te llena de seguridad, a pedir una opinión para saber si a la otra persona le gusta y está de acuerdo contigo para tú sentirte más segura para actuar. Es decir, obviamente estamos programados para la aprobación, buscamos la aprobación, necesitamos aprobación y nos gusta, es sana la aprobación. Sin embargo, dependiendo de la intención que se le ponga al buscar aprobación, pues asimismo es agotadora o no. Y por otra parte, el estar justificando tus actos es desgastarte explicando tu por qué, tu para qué. Y créeme que hay muchas personas a las que no le interesa entender tu punto de vista, solo el de ellas, y no te van a entender. Y esto también es agotador. Así que estas dos, obviamente, se van entrenando. Es más del día a día, no es un paso a paso, no es poder hacerlo en tu journal, lastimosamente, sino es ir cogiendo pequeños momentos que no afecten tanto tu sistema nervioso y poder decir, mañana no me apetece hacer lo que iba a hacer con esta persona y simplemente le diré que no iré y ya, no le explicaré. Pequeños actos así empiezan a reprogramar a tu mente y a decirle, ok, no me morí por no explicarle a alguien. O incluso ya con el tema del hacer sin pedir la aprobación es tomar una iniciativa de algo pequeño y no esperar que alguien te diga, ok, está bien. Y esto es súper delicioso porque es que el cerebro te va entendiendo y te va diciendo, wow, o sea, no me morí por no dar explicación, no entré en pánico por no pedir la aprobación y ya lo hice, o sea que esto no es el fin del mundo. Y por último, hace una cosa valiente a la semana. Hacer una cosa valiente a la semana me ha enseñado a romper mis esquemas. Se ve súper, súper poca cosa, pero es que es delicioso. La valentía me hizo abrir este podcast. La valentía me permitió reclamar mi espacio en la mesa, es decir, me permitió sentirme merecedora de hablar de estos temas. Me hizo sentir digna de poder acompañar a personas en sus procesos de volver a reconectar con sus sueños, con sus anhelos, con ese propósito. Sin valentía, seguramente yo seguiría
súper enfocada por ser la mejor marketera, que no está mal, pero no era lo que yo quería. Y hacer una cosa valiente a la semana puede ser desde decirle algo que tenías pendiente a una persona hasta arriesgarte a renunciar a tu trabajo. La valentía no se mide por la dificultad de la acción. La valentía es valentía. La valentía se mide desde la repetición, como casi todas las demás cosas. Desde esa repetición de yo poder sentirme valiente semana tras semana hasta llegar a decir, soy valiente día tras día tras día. En mi opinión, hay como dos opciones en el menú para revincularte y resignificar el concepto de coherencia. Y es que es o entrenas la consistencia y la priorizas, dejando a un lado la coherencia como un valor principal y empiezas a asociar la consistencia a ser fiel repetitivamente a tu verdad, o le enseñas a tu mente que ser coherente es estar alineado con tu verdad y que por ende tu coherencia muta tanto como lo haga tu verdad. O incluso puedes usar las dos hasta que poco a poco se vuelvan un solo concepto. Esto no es una camisa de fuerza, es una opción que te doy para que empieces a cambiar esa narrativa, porque todo este tipo de conceptos es los que hace que en tu mente se pueda reestructurar una historia que te estés contando ahora mismo. Y quiero que si algo de este episodio se te quede, que sea al recordar que antes de pensar en ser coherente, pienses en ser consistente, en ser valiente, en ser auténtica, en ser divertida y en ser devota a tu verdad. Y si la coherencia te va a alejar de tu esencia, reemplazará por consistencia. Es hora de derrocar la coherencia y de poner más allá de todo la empatía y todas esas frecuencias que nos permitan ser flexibles, cambiantes, mutantes, porque así vamos a poder ir explorando todas las vidas que tenemos disponibles en este momento. Antes de cerrar este episodio, quiero pedirte algo que no tiene nada que ver con el tema y es que alces una oración por la gente en Colombia. Mi país ahora mismo está en algo que creo que nadie quiere que suceda en sus países. Y hay muchas personas que han detenido su vida, que están buscando gente bajo los escombros, que está mucha gente esperando a que la encuentren. Hay otros que están luchando por sus vidas y hay otros que están muy afectados, que aunque no les pasó nada físicamente, su mente, su sistema nervioso, su corazón está destrozado. Así que quiero que cuando se acabe el episodio puedas cerrar tus ojos y pensar en todas estas personas y enviarles luz y amor. Y si quieres orar por ellas, ora, si quieres meditar pensando en ellas, hazlo a tu manera, pero envía esa frecuencia de luz y amor porque la necesitan. Y si tú vives en el exterior, también te envío mucha luz y amor porque sé que no se atraviesan estas situaciones fácilmente. Han sido días difíciles, pero estar aquí compartiéndote este episodio, compartiendo contigo, es una curita para el Cora, literalmente. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Tu Versión Más Auténtica Podcast. Chao.